Lección 2. Factores inversos. Páginas 14 y 15, secuencia 1, conecta más, secundaria matemáticas 2. Aprendizaje esperado. Resuelve problemas de multiplicación y división con fracciones y decimales positivos. Antes de dar inicio te invito a que te suscribas al canal y que actives las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. Recordarte que al momento de que ingreses al canal no olvides dirigirte a la pestaña Listas de reproducción, donde encontrarás gran variedad de contenidos matemáticos, con la finalidad de que selecciones exclusivamente el de tu agrado. Asimismo, no olvides dejarme tus comentarios, compartir y darle me gusta a los videos que te han ayudado, ya que con mucho gusto los realizo para apoyarte. Antes de dar inicio con la lección número 2, vamos a darle lectura a este párrafo que aparece del lado izquierdo en tu libro de texto. Definición de factor inverso. Aquel que revierte la acción de otro. Por ejemplo, multiplicar por un quinto revierte la acción de multiplicar por 5 y viceversa. Es decir, 5 y un quinto son factores inversos uno del otro. Por ejemplo, un factor inverso de 3 sería un tercio. Un factor inverso de 8 sería un octavo. Un factor inverso de un sexto es el número 6 y un factor inverso de un séptimo es el número 7. Una vez que llegamos a esta explicación o a este razonamiento, vamos ahora sí con la actividad número 1 de la lección 2, factores inversos. Se aplicó el factor de escala 4 a una figura B1 y se obtuvo B2. Se conocen las medidas de B2, pero no las de B1. Calcúlalas y escríbelas en la tabla. Entonces, dice que se aplicó el factor a escala 4 a la figura B1 que tenemos aquí. Todo esto sería para la figura B1 y así obtuvieron la figura B2. Dice que en esta actividad únicamente se nos están asignando las medidas de la figura B2, pero necesitamos obtener las de la figura B1. De la figura B1 a la figura B4 se realizó una escala de 4, es decir, por 4. Todos los valores que van aquí va a ser por 4. Ahora, del lado derecho hacia el lado izquierdo vamos a aplicar el factor inverso. Entonces, el factor inverso ya los identificamos de este lado. Dijimos que de 3 es un tercio, de 8 un octavo, de 6 un sexto y de 7 un séptimo. Entonces, de 4 mi factor inverso sería por un cuarto. Es decir, para pasar yo de aquí hacia acá tendría que multiplicar por un cuarto. Y un cuarto corresponde a 0.25. Entonces bastaría con multiplicar estos valores de aquí por 0.25 para obtener los de la figura B1. Entonces tenemos lo primero, 4 por 0.25, vamos a obtener 1. Ese sería el lado A de la figura B1. Para multiplicar, para pasar, perdón, del lado B, 1 por 0.25 me va a dar 0.25. Entonces sería aquí, podríamos escribir 0.25 o, lo que es lo mismo, un cuarto. 8 por 0.25 vamos a obtener 2. Y 3 por 0.25 vamos a obtener 0.75. O que es lo mismo, 3 cuartos. Dice, de manera general, perdón, opción B, ¿qué factor se debe aplicar a la figura B2 para obtener B1? Anótalo en el óvalo inferior de la tabla. Ya lo realizamos, fue lo primero que dijimos, que para pasar de la figura B2 a la B1 hay que multiplicar por el factor un cuarto. De manera general, si el factor que se aplica a una figura para obtener otra es por n, ¿cuál es el factor inverso? Es decir, el que aplicado a la segunda figura produce la figura original. Entonces, si dice que para obtener otra es n, entonces en este caso dice que para pasar de n, ¿cuál sería su otro factor? Si se fijan, en este caso tengo un número, n puede representar cualquier número. Entonces, un número únicamente hay que convertirlo a fracción, dejando ese número en la parte de abajo y en la parte de arriba el número 1. Entonces,
Este es mi figura y el factor sería 1 sobre n. De esta forma sería mi factor inverso. Trabaja con un compañero, anoten los factores que faltan en la tabla. Nosotros ya sabemos que si nos dan el número entero, únicamente hay que agregarle el número 1 arriba y escribir ese mismo número entero en la parte de abajo. Entonces, tengo un número entero, escribo el 1 arriba y el 2 abajo. Aquí tengo el 1 arriba y el 10 abajo, pero yo sé que el número de abajo es mi número entero. Entonces, el 10. Aquí tengo el 5. Entonces, mi inverso del 5 sería 1 entre 5. Aquí tengo otro que sería 1/3. El de abajo es mi número entero. Y aquí tengo yo 3 medios. Cuando sucede este caso, basta con voltear los números para encontrar el factor inverso. En vez de 3 medios, va a ser 2/3. Esto haríamos cuando los dos números son diferentes, es decir, cuando no tenemos el 1 en la parte de arriba. Validen sus respuestas de la tabla con el resto del grupo. Después comenten la información del recuadro. Para revertir la acción de multiplicar por n, se aplica la operación inversa. Dividir entre n o, lo que es lo mismo, multiplicar por 1 entre n. Esto fue lo que hicimos en la actividad anterior. Si se acuerdan, aquí lo realizamos, pusimos la n y luego pusimos 1 entre n. Y aquí ya nos está explicando por qué razón sucede eso. Ahora tenemos la figura C2. Dice, al aplicar el factor de escala 2/5 a una figura C1, se obtuvo la figura C2. ¿Qué figura será mayor? ¿C1 o C2? ¿Por qué? Se tiene la figura C2, pero no la figura C1. Calculen las medidas de la C1 y escríbanlas en la tabla. En esta tablita que tenemos de aquí. Entonces, antes de pasar a responderlas, vamos a escribir los datos. Entonces, si tenemos aquí que para pasar de la figura C1 a la C2 se va a multiplicar por 2/5, entonces para pasar de aquí hacia acá, si se fijan, mi fracción no tiene el número 1, entonces va a suceder algo como aquí. Como no tiene mi número 1, únicamente volteo los números. El 5 iría arriba y el 2 iría abajo. Entonces se va a multiplicar por 5 medios. Y pasamos a resolverlas. Sabemos nosotros que si dividimos 5 entre 2 me va a dar 2.5. Entonces es lo mismo a todos estos multiplicar por 2.5 para que me dé el valor de aquí. Entonces 2 por 2.5 vamos a obtener 5 para el lado A. 6 por 2.5 vamos a obtener 15. 8 por 2.5 vamos a obtener 20. 4 por 2.5 vamos a obtener 10. Y 10 por 2.5 vamos a obtener 25. Una manera de comprobar es multiplicando todos estos valores por 2 entre 5 a ver si nos da estos valores de acá. 2 entre 5 es igual a 0.4. Entonces esto es lo mismo que si multiplican por 0.4 y dijimos que lo de acá es lo mismo que si multiplican por 2.5. Entonces si yo multiplico 5 por 0.4 me va a dar el 2 de este lado. Ahora comprobaré con el C. 20 por 0.4 me da el 8. Y por último comprobaría con el último. 25 por 0.4 me está dando 10. Entonces quiere decir que lo hicimos de manera acertada. Ahora dice, al aplicar el factor de escala a la figura C1 se obtuvo la figura C2. De aquí a acá para obtener la figura C2. ¿Qué figura será mayor? Si se fijan, la que tiene las medidas o las cantidades más grandes en cada uno de los lados
resulta ser la figura C1. Esta mide 5, esta 2. 15, 6, 20, 8, 10, 4, 25, 10. Entonces, sin duda alguna, la figura que es mayor es C1. ¿Por qué? Si se fijan, porque las medidas o los resultados que nosotros obtuvimos son más grandes. Pero una respuesta un poquito más establecida, más lógica, sería porque el factor es menor a 1, por lo que sigue siendo menor a la proporción original. Esa podría ser la respuesta, o aquí es opción libre. Aquí ustedes podrían escribir porque C1 tiene las medidas más grandes. Así de sencillo. Y la opción B dice que contestemos la tabla. Ya la contestamos. Analicen en grupo y con ayuda del profesor la información del recuadro y úsenla para completar la tabla y calcular los factores inversos en los óvalos inferiores. Viene información importante. Recuerden que estos cuadritos de este color son sumamente importantes. Una forma de encontrar las medidas de C1 es aplicar a C2 el factor inverso de 2/5. El factor 2/5 equivale a aplicar a aplicar sucesivamente los factores 1 entre 5 y 2. Por lo tanto, para desandar el camino, basta aplicar el inverso de esos factores, 5 y 2. Así, el factor inverso de 2/5 es 5 medios, que es a lo que llegamos nosotros en la parte de aquí abajo. El factor de 2/5 es igual a 5 entre 2 o 5 medios. Ahora dice, vamos a ver. Nos dice que para pasar de aquí, de la figura C1 a esta de aquí, vamos a multiplicar por 1/5. Y lo que nos dé de aquí, vamos a multiplicar por 2 para llegar acá. Si se fijan, aquí sí tenemos 1. Entonces, de aquí hacia acá, tendremos que multiplicar por 5, porque dijimos que cuando tenía el 1 arriba, el inverso sería únicamente el número de abajo. Entonces aquí sería por 5. Vamos con el siguiente. Tenemos este de aquí hacia acá es por 2. Entonces, como es un número entero, basta con agregarle el número arriba para aplicar su inverso. Por 1 medio. Y arriba tenemos 2/5. Como son dos números, en el que ninguno es el número 1, entonces el 5 iría arriba y el 2 iría abajo. Entonces, por 5 arriba entre el 2 abajo. Entonces, de aquí es lo mismo que multiplicar. Vamos a empezar de aquí, de derecha a izquierda. La flechita nos dice que para pasar de derecha a izquierda hay que multiplicar estos valores por 1 medio, que es lo mismo que por 0.5, o que es lo mismo la mitad de cada uno de estos valores. La mitad de 2 es 1, la mitad de 6 es 3, la mitad de 8 es 4, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 10 es 5. Si se preguntan por qué la mitad, entonces ahora intentemos con la fracción. Dijimos que 1 medio es igual a 0.5. Entonces 2 por 0.5 es 1, 6 por 0.5 es 3, 8 por 0.5 es 4, 4 por 0.5 es 2 y 10 por 0.5 es 5. Ahora, de aquí hacia acá tendríamos que multiplicar los valores por 5. Entonces, 1 por 5 me da 5, 3 por 5 me da 15, 4 por 5 me da 20, 2 por 5 me da 10 y 5 por 5 me da 25. Entonces, que no se les olvide, únicamente como retroalimentación. De izquierda a derecha yo voy a multiplicar por 1.5. Como tiene el número 1 arriba, entonces la inversa sería únicamente mi número de abajo, es decir, por 5. Vamos con el de arriba. Yo tengo un por 2/5. Como ninguno es el número 1, entonces tendríamos que voltear los números. Si el 2 está arriba, va a ir abajo, y si el 5 está abajo, va a ir arriba. ¿Qué es lo que sucede en esta parte de aquí? Únicamente los volteamos.
Y aquí sí tengo el número 2. Entonces, como es un número entero, lo tengo que convertir a fracción. Y para convertirlo a fracción, le tendría que agregar el número 1. Anota los factores que faltan en los diagramas. Para esto vamos a utilizar las figuras 1, 2 y 3. Entonces nos dice aquí, para pasar de la figura 1 a la figura 3, vas a multiplicar por 7 cuartos. Y dijimos que si aplicamos la inversa sería por voltear los números, perdón. Entonces, si el 7 está arriba, esta vez va a ir en la parte de abajo. Y si el 4 está abajo, va a ir en la parte de arriba. Ahora bien, para yo pasar, ya desarrollé esta parte de la figura 1 a la figura 3, los óvalos fáciles. Entonces, ahora voy con esta. De la figura 1 a la figura 3 tendría que multiplicar por 5 octavos. Entonces son números diferentes al 1, entonces únicamente los volteamos. El 8 iría arriba y el 5 iría abajo. Ahora, tendríamos que buscar la manera de encontrar una multiplicación que me dé como resultado el número de arriba. Es decir, ¿qué multiplicación me daría 7 cuartos? Entonces, como son cuartos, puedo utilizar la de 1 entre 4 y 1 por 4, perdón, 1 entre 4 por cuánto para que me dé 7 cuartos. Sería por 7. ¿Por qué por 7? Porque 1 por 7 me va a dar 7 y 4 por 1 me va a dar 1. Es decir, del lado izquierdo voy a tener un cuarto, que es la fracción que yo les estoy dando, por 7. Recuerden que cuando es un número entero y es multiplicación de fracciones, tendríamos que agregarle el número 1 aquí en la parte de abajo para poder multiplicar. 1 por 7 me da 7 y 4 por 1 me da 4. Una vez que ya obtenemos esos datos de aquí, sabemos que la inversa de un cuarto, como tiene el número arriba, simplemente es el 4. Y la inversa de 7, como es un número entero, sería agregarle el número 1. Pasa lo mismo de este lado. Ya tenemos nosotros que son octavos. Entonces, empezaría con la de 1 octavo. ¿Por cuánto? Para que me dé 5 octavos. Igual sería por 5. Y le agregaríamos el 1 aquí para poder multiplicar. Perdón, aquí sería 1 octavo. 1 por 5 me da 5 y 8 por 1 me da 8. Entonces, este primero yo lo pondría aquí. Y la segunda la pondría en el siguiente óvalo, pero 5 entre 1 me da 5. Ahora sí los inversos. El inverso de 1 octavo, como es un 1 en la parte de arriba, únicamente pondría el 8. Y como aquí tengo un número entero, entonces le agregaría el número 1 en la parte de arriba. Ahora sí, trabaja con un compañero, respondan con base en las actividades de esta lección y la anterior. ¿Cuál es el factor equivalente a multiplicar por 3 cuartos y después por 2 tercios? El factor equivalente sería multiplicar por 1/2. En general, ¿cuál es el factor equivalente de multiplicar AB y luego por CD? En este caso sería BD entre AC. ¿Qué le ocurre a una figura al aplicar un factor y después su inverso? Lo que le ocurre es que permanece exactamente igual. Te invito a que te suscribas al canal y que actives las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. A ti te permitirá estar al tanto de los próximos contenidos que se suban y a mí me ayudará a que el canal crezca.
De igual forma, no olvides dejarme tu comentario, compartir y darle me gusta a este video si te ha ayudado con tu tarea, ya que con mucho gusto lo realicé para apoyarte. De esta manera, doy por concluida la lección número 2, factores inversos de la secuencia número 1 de tu libro de texto, páginas 14 y 15.